Arratsaldeon, ¿qué tal estáis todas y todos? Como siempre un poco liado, antes para empezar a las 6 de la tarde. Y como todos los días, aquí me tenéis desde el Urdaibai Bird Center, dispuesto a hacer un recorrido por las marismas de Gautegi Zarteaga, en el corazón de la reserva de la biosfera de Urdaibai. Como podéis ver, además hoy un día increíble. Hoy a la mañana habéis visto cómo estaba todo cubierto. Teníamos una capa de Cumulus stratiformis por todo el cielo, que nos daban ese aspecto oscuro, pero ahora podéis ver el precioso día que nos ha puesto, la preciosa tarde. Arratsaldeon danori ere, eta ontsasiko gara ibilaldiarekin, eta egunero lez, lehenengo gazteleraz egingo dugu, eta hemendi berroita minututara hasiko gara euskarazko ibilaldiarekin. Gaur arratsalde benetan polita, hegaztiz betetako arratsaldea. Hoy, como decía en euskera, una tarde llena de aves. Buenas tardes, de verdad, a todas y todos los que nos seguís por todos los lugares. Desde Galiza, desde Cáceres, desde Cataluña, desde Esparreguera, Folgueroles, desde Terrassa, desde los Aigua Malls en Girona, bueno, Madrid, Bilbo, Gasteiz, Iruña, Donosti. Mirad qué cielo más precioso. No me canso de decir, pero que podemos ver ahora con esas nubes que vienen del noroeste, que creemos que además nos va a traer lluvia, creo que para mañana. Pero mira, ahora nos comentan desde Esparreguera, desde Cataluña, que allí les está lloviendo. Eibartik ere, Eibartar guztixeri be bezalkan handi bat, Beasainera, bueno, Gorlizera noski, Urduñara, Sevillara arte ere, Mosue handi bat. Y aquí veis este precioso cielo, no sé cuántas veces digo ya precioso y preciosa, pero es que es verdad. Fijaros en qué día, qué tarde nos ha dejado este 20 de abril. Buenas tardes a todas y a todos. Y preparados, y desde Burgos, por supuesto, desde León también sé que nos seguís, desde Palencia también, Inchaurrondotik ere. Y también tengo que saludar a una pareja que nos está siguiendo desde los Países Bajos, a Petra y a Zeunis, que en estos momentos están conectados, sobre todo para ver esas aves que les irán dentro de poco a criar a las zonas del Wadensee y a las zonas de Holanda, donde tienen sus colonias de cría. Son estas preciosas, espero que estén, sí, aquí están, espátulas, mocosabalak, que podéis ver aquí, y que ellos estudian allí. Esas espátulas que tienen sus colonias de cría en los Países Bajos, en Dinamarca, en Alemania, cerca de la costa del Wadensee, en esas islas frisias también, como Schiermonnikoog, Terschelling, Texel, en Lauwersmeer también. Bueno, Bilbora ere, arratsalde on bat, danori Mungiara. Hijo, 36 horas lloviendo en Esparreguera. Aquí hoy a la mañana ha caído así como no ha sido ni lluvia. Ayer sí que llovió algo, pero hoy mira, podemos disfrutar de estas preciosas aves, que en este islote ahora mismo se encuentran hay 3 especies mínimo, que veamos por lo menos.
Hay un ave real hembra, 5 espátulas que están ahí descansando sobre una pata, como es normal, y 2 garcetas comunes con esas plumas al viento que le sale del cogote, si podéis ver. El archuncho chiquía, garza branca y creo que martinet blanc en catalán, si no me equivoco. La verdad que os agradezco un montón que toméis parte en el chat, aportando todo lo que aportáis con vuestras preguntas, comentarios, aportando material y ayudándonos desde aquí a que esta retransmisión sea fluida y viva y que se vea que participáis. Eso es una gozada, que no sea un monólogo, aunque aquí yo estoy poniendo la voz, pero bueno, es una retransmisión que la podríais hacer vosotros, que antes que antes una amiga, Victoria, nos ha hecho una retransmisión chulísima con las garcillas, las ovejas y los gansos o los ánsares que estaban en la Muna. Buenísimas tardes también hasta Málaga. Nos comentan también a ver si seguirán estos directos después del confinamiento. Tenemos intención. Quizás no sean todos los días a la mañana y a la tarde, pero bueno, tenemos que ver un poquito cómo nos podemos amoldar nosotros también a la nueva situación, que ahora ya esta nueva situación del confinamiento ya no es nueva, ya llevamos mes y medio, como quien dice, en esta situación, desde el 13 de... Nosotros llevamos cerrados desde el 13 de... ¿Cuándo era? Desde el 13 de marzo, sí. O sea, pues casi prácticamente mes y mucho, que ya se nos está haciendo habitual, pero bueno, luego vendrá también una nueva situación, que será ese fin escalonado del confinamiento, que ya creo que se va a dar dentro de poquito, o vamos a empezar a darlo. Me imagino que con mucha precaución, ya que los datos que estamos teniendo ahora, de verdad, están siendo bastante positivos, según por donde se miren, negativos también, por supuesto, por todo lo que acarrea, todas las muertes de la gente que está trayendo. Pero nosotros tenemos esperanza de poder seguir. Tenemos que realizar también otros trabajos, que también los estamos realizando ahora, porque ya que en las visitas que solemos tener en este centro, voy a acercar un poquito la imagen del centro del Urdaibai Bear Center. Este centro que veis aquí ahora mismo en imágenes, que todo el año, prácticamente 365 días al año, suele estar abierto para el disfrute de la gente, no solo para venir a ver aves, ¿no? Para aprender sobre ellas, sobre sus hábitats, sobre los trabajos de investigación que estamos realizando, todas las escuelas que se suelen acercar hasta nosotros, ¿no? En esos proyectos de divulgación ambiental que realizamos desde aquí, sobre todo con las aves, los humedales, el águila pescadora, como nos comentan desde Inchaurrondo, que se acercaron hasta aquí con la escuela, y de verdad que estamos esperando también que lleguen esos días, que volvamos a abrir las puertas y podáis in situ conocer el centro. Pero si no, nosotros seguimos trabajando, realizando todos y cada uno de los proyectos en los que estamos tomando parte, proyectos de conservación, como visteis el otro día, todos los desbroces que estuvimos haciendo, proyectos de investigación. Ya hemos empezado con nuestras estaciones de anidamiento de aves para hacer el seguimiento. Hemos seguido haciendo todo el seguimiento de las aves, cada uno desde nuestras casas, yo desde aquí, desde el Urdaibai Bear Center, todos los días y cada uno de ellos, realizando los censos, haciendo el seguimiento de esta migración de primavera, para enseñaros a todos vosotros y llevar los datos para en un futuro ver la evolución y las cosas que están ocurriendo con el entorno natural, ¿no?
Y como no, pues cuando termine este confinamiento tenemos ganas de seguir con los directos. Un abrazo también hasta Porriño, en Pontevedra, y un saludo a Natalia y Sorionak. Felicidades, Natalia, porque mira, nos pone que cumple años hoy, el 20 de abril. Sorionak. Y lo dicho, podéis ver el paisaje tan chulo que tenemos hoy y una marisma que ha estado hace escasos minutos llena de aves esperando a mostrarse en esta pantalla. Nos han comentado también que las ovejas están aquí de siesta. Bueno, comentaros también que para los que no nos conozcáis, aunque ya creo que muchas de la gente que entráis ya en el chat ya nos conocéis un poquito. Y bueno, estamos aquí retransmitiendo desde el Urdaibai Bird Center, este centro que está en el corazón de la biosfera de Urdaibai. Yo soy Edorta Unamuno, el que pongo la voz a estas retransmisiones, pero comentaros también que detrás mío, en sus casas, está todo el equipo de trabajo del Urdaibai Bird Center haciendo posible que esta emisión en directo sea fluida y que funcione. Por lo tanto, de aquí también un abrazo, que también hace tiempo que no los he visto, pues tanto como que no salimos a la calle prácticamente. A todos los compañeros de trabajo que están en sus casas: Vicente, John, Chepe, Rowan, Arrate, José Mari, Ander, Tana, Aurkene, bueno, todo este equipo magnífico que trabajamos todos los días aquí. Y cómo no, otro equipo también que debería de saludar, de toda esta gente que como voluntarios, como gente de prácticas, que estos días pues es una pena que no puedan acercarse hasta aquí, ¿no? Pero un abrazo también a Lander, a John, que estarán en sus casas ahora mismo, y bueno, y a todos los voluntarios, que son cientos, diría, cientos los que se acercan cada año, tanto a ayudarnos, por supuesto, con las labores de gestión de la marisma, con las labores de interpretación de este centro, labores de anillamiento y de investigación, y ayudándonos con su alegría, ¿no? Vemos que plácidamente estas voluntarias nuestras también, las ovejas, están rumiando después de haber estado pastando, como os ha contado Victoria, cerca de las fochas y de la pareja de ansares que nos ha llegado de los gansos. Y aquí podemos ver forrajeando a estos dos preciosos ánsares que nos han aparecido hoy a la mañana, y nosotros estamos totalmente no sé por qué se han mosqueado con algo. Ah, sí, porque las ovejas han despertado de la siesta, pero podemos ver que están aquí tranquilamente entre las ovejas. Ay, mira, vemos que la oveja coja pues estaba mejor que otros días, no cojeaba tanto, y también miran hacia arriba, por lo que seguramente habrá algún milano, así que ahora mismo ha estado, hace escasos 5 minutos hemos podido ver un milano que estaba por el cielo. Voy a mirar por si acaso si podemos atisbar algo. Y aparte de estas preciosas nubes, que algunas de ellos creo que son, no sé si son cirros, pero son nubes altas, nubes medias que podemos ver ahora, pero no, ni rastro del milano. Vamos a terminar donde estábamos, con esta pareja de gansos, que os tengo que decir la verdad que este año no hemos tenido la suerte de observar mucha migración de estas magníficas aves, ¿no? Que todos los otoños, todas las primaveras cruzan nuestros cielos, sobre todo los cruzan, hay veces que paran, sobre todo debido a frentes que se van acercando desde el norte, por ejemplo ahora, o desde el sur,
en su migración otoñal, y hay veces que paran incluso cientos de ellos, pero este año prácticamente no ha habido días que hemos podido observar esas uves y esos graznidos preciosos que suelen realizar cuando están en vuelo, ¿no? Ese sonido que os voy a intentar o escuchar, que lo escuchéis ahora. Ese sonido que nos alegra muchas veces los días de otoño y primavera con el paso de ellos, ¿no? Aquí, detrás de los ánsares, podemos ver un porrón común, una hembra que ahora mismo se zambulle, ese pato buceador, que es uno de los pocos que también nos cría en esta zona, un morell cap-roig en catalán, y un pato chupón en galego, eta murgilari arrunta euskeraz, antzar arrunta, hementxe ikusten duzuena euskeraz ere, ansar, o también, no sé si, a veces suelo decirlo ganso, otra vez digo ansar, pero bueno, algunas me han dicho que uno es el doméstico, el otro es el, pero bueno, yo para mí son gansos, los ansos, los ánsares, la oca vulgar en catalán y el ganso común, antzarra hankagorrista en euskera, greylag goose en inglés, y un precioso pájaro que incluso con este pájaro y con sus migraciones, con esta ave, perdón, y con sus migraciones, tenemos un proyecto muy chulo que os voy a hablar un día, que es el Bird Flyway, que trata de seguir un poquito lo que es la ruta migratoria de estas aves desde que salen desde Finlandia y Suecia, desde Escandinavia, desde que es algunos lugares de donde crían también, y viajan cruzando toda Europa hasta Doñana. Aquí, mira, podemos ver el porrón común que está cruzando por detrás, el macho, y la hembra que está flotando también al fondo, con una luz preciosa que nos está enfocando a ellos de frente, pero a nosotros de espaldas, en los que nos dejan unas imágenes chulísimas. Pues de estos gansos que inspiraron también la obra de una sueca, Selma Lagerlöf, que ganó un premio Nobel de literatura en el año 1900. Mira hasta dónde me voy, y que se trataba de un viaje que realizaban estos gansos en Suecia. Fue un libro que escribió, os sonará a muchos, los maravillosos viajes de Nils Holgersson. Una persona pequeñita, un niño que fue convertido en duende y que viajaba a lomos de un ganso, de un ansar, por toda Suecia, conociendo toda su geografía, ¿no? Un precioso libro que también nos inspiró a seguir viajando con estos gansos, pero no solo en Suecia, sino esos gansos que crían en Suecia y se nos acercan hasta el sur de la península a pasar el invierno, sur de la península y a la meseta, a muchas de las lagunas, por ejemplo a Tierra de Campos, a las lagunas de la Nava, a Villafáfila, a las lagunas del Oso, y con todos ellos pues hicimos una ruta de distintos humedales, como un camino de Santiago a seguir en nuestra vida, ¿no? Y para viajar, y que en cada lugar pues
nos sellen la estancia en esos lugares, ¿no? Nils y el ganso Martin, sí, sí. Luego había también un zorro, que era el malo de la película, pero bueno, a mí me daba pena. Nils Holgersson, el maravilloso mundo de Nils Holgersson. Preciosos dibujos animados que ahora ya no se dan. Uy, y aquí me he perdido en el chat. Uy, 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 uy. Se me había parado el chat y decía, qué raro que nadie nos esté escribiendo. Y no, ahora ya sí que estoy mirando. Ansar Cincento en galego. Aquí vemos junto a una focha forrajeando en la muna. Y mira, nos enseñan también The Flyway, un viaje en familia en la ruta del Ansar. Un precioso libro, una novela que escribió para el proyecto, bueno, una eminencia para nosotros en el mundo de las aves y un escritor de naturaleza increíble como es Antonio Sandoval de A Coruña, que nos escribió este precioso libro y trata de una familia noruega que va viajando por todo el mundo siguiendo la ruta de los Ánsares y viajando desde Finlandia, desde Limingalahti hasta Doñana e incluso más lejos con la ruta del águila pescadora hasta mismísimo Senegal y Gambia. Aquí vemos a nuestras otras forrajeras que ahora nos están ayudando también a mantener el carrizo. ¿Veis cómo son desbrozadoras vivientes que nos ayudan manteniendo la vegetación? Ahí veis cómo comen el brote de carrizo. Estas ovejas de raza lacha, preciosas. Aquí mi compañero Vicente os ha puesto las portadas del libro. Nos comentan que no se oye. Yo creo que sí. Puede ser que tengas el ordenador. Nos preguntan también aquí Luis Albero, perdón. A ver si se ve la nutria. Es una pena, pero no, todavía no nos ha llegado la nutria. Aquí hasta hace bien poco, diríamos hasta hace 15 años, era muy común ver el bisón europeo como mamífero, mesomamífero. Pero fue introducido por algunas sueltas que se realizaron de algunas peleterías el bisón americano y desplazó, yo diría que completamente, al bisón europeo, que creo que hace poco, hace 3 años se vio aquí cerca del Urdey Beaver Center un bisón europeo, pero después de años sin ver ni uno y después de años de un magnífico trabajo desde la Diputación para el descaste de bisones americanos introducidos en toda la reserva, en todo Vizcaya, diría yo, ¿no? Bisones americanos que éramos capaces de verlos en esta marisma, que hacían un daño terrible, sobre todo a estas aves, como podéis ver, como estas cigüeñuelas, que hoy mismo las he visto copular. Una cópula preciosa, que si queréis luego os la enseño otra vez. Sí, vemos un poco de ornitología también, ¿no? Y cada vez que se ponían a hacer nidos, pues ese bisón americano que solía andar a sus anchas en las lagunas de Orueta, pues mandaba al traste
todas las polladas de estas preciosas aves. Si no era el bisón americano, eran los perros. Estas tienen un mérito increíble, increíble. Las cigüeñuelas, ¿eh? Y también, como no, esta hembra de porrón europeo que vemos aquí, que aquí en Urdaibai nos han empezado a criar hace bien poco, hace 4 años o así. Bueno, aquí y en en Chingui también. Y nos comenta Felipe que hable de los moritos, porque parece ser que había gente que creía que estaba hablando despectivamente y no. Son aves preciosas que tenemos aquí. Os voy a enseñar alguna de nuestras fotos de esos moritos que de vez en cuando se nos acercan aquí. Beltzaranak, glossy ibis en English, capó real en catalán y mazarico negro en galego. Os voy a enseñar, a ver si encuentro alguno. Ahora tengo que pensar en latín. Plegadis falcinellus. Perfecto. Es que tenemos un poco de todos los nombres por aquí, ordenado todo. Y os voy a enseñar pues algunos moritos que han sido, pues pudimos verlos en esta laguna. Ahí en la parte superior, estos son los moritos. No tienen nada en plan despectivo con los moros ni nada. Se llaman moritos, unas aves excepcionalmente bonitas, unos brillos increíbles, estos adultos que veis aquí, que fueron vistos en este mismo lugar donde estamos, pues muy cerca de donde se encuentran estas cigüeñuelas, ¿no? Moritos que cada vez estamos viendo, no sé si decirlo más a menudo, ¿no? Pero se suelen acercar. Hace un par de semanas pudimos ver algún ejemplar aquí, un ejemplar juvenil del año pasado, pero una joyita para nosotros, ¿no? Una especie que se está extendiendo, una de las pocas especies que se extiende por lo menos, porque muchas de ellas pues las poblaciones van cayendo, ¿no? Pero esta, la del morito, que se va extendiendo y ya pues empezó por las zonas de Andalucía a criar, ahora por ejemplo hasta en el delta del Ebro y más al interior también está criando, y ya es cada vez más habitual verlo por aquí, incluso en Gran Bretaña, Jesús, en Inglaterra. Preciosas aves que se alimentan de invertebrados, peces, cangrejos y todo lo que encuentran, con esos picos adaptados a la búsqueda de todo ese alimento que está en el agua, en el lodo, en los arrozales. Preciosos. Sí, mira, el pico del kiwi es similar al del morito. Sí, sí. El inciso que hemos hecho con los moritos, preciso, sabes que, si es que aparecen, desde luego, os lo comentamos, y también se parece. A ver qué hay detrás de las cigüeñuelas. Ay, pues ahora no sé, a ver, vamos a mirar. Ah, sí, mira, aquí podemos ver a esta que se está dando el baño. Hay archivedes claros, que es que hoy, además, casualidad, la pleamar ha sido a las 4:30, entonces aquí, pues bueno, todavía está bastante alta porque ya han empezado a subir. Entonces, pues muchos de los limícolas que están en el estuario, en el exterior, pues se acercan hacia aquí. Muy bueno también el libro de Konrad Lorenz, el etólogo, increíble etólogo que nos ha dejado un legado increíble. Y aquí estos archivedes claros, biluricos claros, gambas verdas, Culisca suriac, greenshank, que se han acercado hasta nosotros. Igual que nos dice Lola, sí son irises. Y aquí, mira, otro de nuestros amigos, que ya lo vamos conociendo ya casi todos los días, como es el Ana de Silbón, que se nos ha quedado entre nosotros. Yo no sé si tiene le ha pasado algo, pero creemos que
no puede seguir con su migración hacia el norte, ya que ha estado junto a otros 250-300 silbones pasando el invierno aquí, y ahora es el único que nos queda. Y la verdad, bienvenido sea, nos alegra el poder verle cada día, ¿no? Ibis sagrado en Madrid, sí. Los ibises sagrados también, otras aves que se están expandiendo bastante. Ha habido escapadas de zoos, de parques donde los han tenido, y ahora pues bueno, se están extendiendo por toda Europa. Incluso en el Loira, en Francia, ya están criando. Y bueno, y en algunos lugares, pues no voy a decir plaga, ¿no? Pero sí que hay exagerado. Y son aves africanas que se nos están abriendo por toda Europa, ¿no? Y este ibis eremita, que en Cádiz se puede disfrutar, de eso sabe muy bien Vicente, que es oriundo de allí, de Cádiz, de Chiclana, de la frontera, y donde bien cerca pueden observar esas magníficas aves, que también poco a poco, debido a proyectos de recuperación que se están realizando, están colonizando también esos acantilados y esas costas del sur, ¿no? Nos dicen que en Conil es una gozada verlos. También bonitos, ¿no? Aunque a algunos les parezcan un poco, a veces, como buitres, ¿no? Así, sin esas plumas de la cabeza. Incluso a mí me han dicho repulsivos, a mí no me lo parecen, pero otro tipo de ibis que es una gozada. Y aquí, no menos gozada, Ana de Silbón, con todos estos ánades reales, que también son una gozada, el labanco, en galego, el anecolver, en catalá, basaatea, ánade de bosque, o ánade salvaje, en euskera, sería la traducción. Y con todos estos archiveles claros, descansando ahora, plácidamente, que los ha traído la marea hasta hacia estas zonas, ¿no? Veis que hay un montón. Nos queda el lujo de poder observar también algunas cercetas. Nos comenta también Antoni que en el delta del Ebre también los moritos han tenido una expansión increíble, y de verdad, todos los años a poder ser voy un par de veces al delta y suele alucinar, sobre todo en octubre, cuando, no sé si se llama arar, ¿no? Pero cuando pasan los campos con el tractor, todos los arrozales, es increíble esos momentos. Suele ser coincidir por finales de septiembre, octubre, cuando después de la recogida del arroz, ¿no? Y es increíble ver esos bandos de moritos cómo se acercan, sobre todo a alimentarse del cangrejo rojo americano, que hay una pasada. Entonces, pues alimento lo tienen desde luego a saco, y que creo que también ayudan, tengo entendido, a comer otra verdadera plaga que tienen en zonas del delta, que es del caracol manzana, y se come también los jóvenes de ese caracol, que verdad son caracoles como puños acuáticos que crean un daño bastante potente en esos arrozales. Vemos esta focha también forrajeando, y yo sí que os invitaría a ir al delta, sobre todo esas fechas, y bueno, en cualquier época del año, porque la diversidad biológica que podéis ver allí y sobre aves es exagerado. En junio también es otra de las fechas que también me suele acercar. Antes hemos podido ver la cigüeña, que no sé si habréis visto un poco antes de empezar la emisión, la retransmisión. Estaba ahí un poco abusona, moviendo a todos los que estaban en el islote. Luego podéis echar para atrás también y acercaros a ver. Nos vamos a acercar. Uy, aquí hay otro bilurico. Aquí hay algún otro. ¡Ay! Se ha ido. Cachis. Bueno, estoy un poco picado con el andarríos que apareció ayer, que ahí estamos en duda. ¡Ay! Aquí está. Hay un bilurico que mueve el culo. A ver si es el bilurico bailón.
Tiene todas las pintas que sí, por ese blanco que le entra por el hombro, por debajo del ala. Es un andarríos chico, Kuliska Chiquia, Camon Sandpiper, Bilurico Bailón en galego y Xivitona en catalá. Ayer lo pudimos observar también muy de cerca. Y por si acaso nos vamos a... ¡Ay! Joder, no he comentado, bueno, casi nada sobre estas preciosas espátulas que ahora están descansando plácidamente. Mira que ibis eremita más chulo nos apunta Vicente ahora mismo. Foto tomada en Chiclana. Un saludo para todos los de Chiclana de la Frontera, que sé que nos seguís también desde allí todos los días. Y un abrazo a todos los de Chiclana. Bueno, a toda Andalucía, que Cristo. Que sois un montón de seguidores. Nos vamos a acercar al islote donde a veces tenemos la suerte de poder ver algunas aves que están cerca, otras veces no. Pero vamos a hacer el intento, ¿no? Nos comenta que... Ah, mira, qué bueno. Aquí... A ver. Sí. Mira qué bonito está este Bilurico Bailón, que está esta vez parado, que está quieto. Precioso. Me dice que cada vez hay menos sedimentación. Pues depende de qué aves, Jonander. Mira este, buah, se le ven las plumas, podemos incluso casi datarlos. Mira, se ha agachado, parece que va a poner un huevo y todo. Estamos disfrutando de estos biluricos que nos están mirando, nos están mirando. Yo creo que se dan cuenta que estamos aquí. Este tiene una pinta de juvenil, con esas plumas, con esos ribetes. Y el otro, el que estaba aquí, juvenil cuando digo es nacido el año pasado. Y el otro, el que estaba aquí, tenía un plumaje bastante... Uy, que se me va. Qué lujo el poder verlos así. Este plumaje que se ve como estrellado. Pero bueno, tiene un poco de plumas de todo. Y por ejemplo, sedimentación, por ejemplo, de aves grandes, todavía sí que la vamos a tener, me imagino. Pero de aves pequeñas hoy ha sido una pasada. Hoy hemos podido ver curruca mosquitera. Uy, que se me va. Currucas mosquiteras que han tenido que parar por el frente. Pero no solo aquí en la marisma, también hemos podido ver en el interior de Urdaibai, que nos han llegado también las imágenes de los compañeros nuestros que siguen desde el interior todo el seguimiento, toda la migración de las aves. Mirad qué bonito el Bilurico Bailón y qué tranquilos están y qué imágenes de tranquilidad nos dan. Antes sí que ha habido una cigüeña Lola que ha estado, entre comillas, molestando a todo Cristo que estaba por ahí. Bueno, su trabajo era buscar alimento, ya que os voy a comentar que hoy ya hemos visto que la cigüeña, probablemente la hembra, ya está echada en el nido, en ese nido que os voy a enseñar ahora mismo, que voy a intentar grabar. Hoy le he sacado esta foto también. Ese nido que veis aquí en imágenes, que está bien cerca del Urdaibai Bird Center. Tenemos tentación de casi hasta ponerle una cámara para poder retransmitir en directo también. A ver qué es lo que pasa. Tenemos que hablar también con gente que vive cerca, que lo tiene a escasos metros. Preciosa la cigüeña, que también ha estado antes. Y, como no, este Bilurico Bailón, que hoy está un poco parado, de vez en cuando sí que mueve la cola. Kuliska Chiquia, Camon Sandpiper, Xivitona en catalán y Andarríos Chico en castellano. Y vamos, por si acaso, a ver si tenemos alguna otra sorpresa en este islote
que de verdad se dejan ver las aves a veces de una manera... Ay, joder, me ha parecido ver hasta una agachadiza, pero veo que no. ¿O sí? No. Ay, sé lo que es esto. Este es un cormorán que murió en este islote. Y, joder, pues mira, es la carcasa. Es la carcasa del cormorán que ha quedado aquí. Y me ha parecido una agachadiza. Sí, nos dice que estará descansando, no me extraña, porque ayer desde luego y todos los días no paran. Vamos a acercarnos también hasta esta focha para ver sus magníficas patas, que siempre me gusta enseñaros. Si nos deja ver en el... ya que las tiene metidas en el agua. Jo, nos comentan aquí que tienen 4 cigüeñas de vecinas. Me alegro un montón, es una gozada. Y hoy también nos han comentado que puede ser que en Guernica... No es seguro. Ah, mira, ahora se ve la glándula oropigial, que estaba con el pico untando. Mira, ahora se le ve como unta y se esparce por el plumaje para aislar las aves del agua y las plumas del agua, ¿no? Pues nos han comentado que no se sabe seguro, pero que parece ser que hay una pareja de cigüeñas o una cigüeña que está intentando hacer nido en el campanario de la iglesia de Guernica, en Andramari. Yo estaría encantado, no sé si la gente, pero yo encantado. En Munguía también todos los años. Y hablo de las cigüeñas desde aquí, desde esta zona del País Vasco, porque para nosotros las cigüeñas son un lujo. Cigüeñas que empezaron a criar hace poco. Mira, un día estos voy a hablaros sobre el proyecto de recuperación, que siempre os digo y nunca lo hago, pero lo voy a apuntar y a ver si mañana o pasado os puedo hablar sobre ese proyecto tan chulo que se llevó a cabo aquí. Y ahora podemos estar orgullosos de que tenemos un par de cigüeñas, no un par, un par de parejas, y quizás este año, con un poco de suerte, esa que nos están diciendo de la iglesia de Andramari, que crían entre nosotros. No pedimos mucho, 3 parejitas de cigüeñas. Estoy escudriñando aquí si vemos las agachadizas. Aquí están. Es que, mira, son increíbles. Esta parejita también que sigue con nosotros. Y casi todos los días las vemos. ¿Veis ahora lo que hace el desbroce? No solo para verlas, sino cómo atrae a las aves a estos islotes. Estamos pudiendo disfrutar de bastantes más aves que cuando estaban sin desbrozar, ya que no les eran atractivas los islotes, y ahora vemos que prácticamente en todos los islotes hay aves. Y qué decir esto en invierno. En invierno es una barbaridad todo lo que se acerca aquí. Bai, beitu, kopeta zuriaren nain kagmai, que esaten du, que las patas de la focha le recuerdan a esta planta que es un cactus tropical de estos que echan unas flores maravillosas. Tenemos aquí en el centro. Mira, aquí nos están enseñando una foto del campanario de Guernica, de Andramari, y ahí se ven las cigüeñas. Pues mira, yo creo que sería un lujo en Guernica poder disfrutar de una pareja de cigüeñas como lo pueden hacer en Durango, en Sornocha también creo, en Amoribieta, en Munguía, en Plencia, en Orduña, un montón de ellas. Y sé que mucha gente estará cansada, pero bueno. Y antes de pasar a la retransmisión en euskera, que también os invito a que sigáis, porque hoy está todo muy divertido. Y diré también los nombres en castellano, en euskera, en galego y en catalán y en inglés. Comentaros que mañana es el día del zarapito real, el día mundial del zarapito real, y debido pues a que sus poblaciones están cayendo, ¿no? Y antes os hemos hecho la invitación que están haciendo también de una plataforma desde Inglaterra, pues para poder compartir pues imágenes del zarapito real, experiencias del zarapito con el zarapito real, esa ave preciosa que os voy a enseñar ahora mismo en imágenes. A ver si encuentro aquí. Sí, estos zarapitos reales
que vais a ver, os voy a enseñar ahora en estas preciosas imágenes sacadas en el estuario, en la parte exterior, este zarapito dándose un baño en esas zonas por donde anda, por lo que os invito a todos a que dibujéis, pintéis, hagáis, no sé, cualquier cosa con el zarapito, mandárnoslas. Mira qué imágenes más chulas de zarapitos que tiene Felipe. Mandárnoslas para poder compartir con todos vosotros en el Día Internacional, Día Mundial del Zarapito Real. Un montón de actividades que se hacen en Inglaterra, sobre todo para la conservación de este espectacular ave, con ese pico también parecido al morito, más fino, increíble. Y con estas imágenes yo voy a pasar a la retransmisión en euskera. Eskerrik asko danori, muchas gracias por seguirnos y podéis seguir con nosotros. Un abrazo a todos. Eta amantxe jarraitzen dugu egunero lez, arratsaldeko seiretako emanaldi honetan, eta orain, gazteleraz egin ostean, euskeraz egiteko asmoz. Egunero, amenditxik, Urdaibai berzenterretik, Urdaibaiko biosfera erreserbaren erditik, zuri guzti hori, naturaren irudi polita hauek eskaintzen. Eta ontsi momentuan gaur goizean izan dugun irudi polit bat, antzar hankagorrizta hauek, ikusten dituzuen hauek. Hortxe ere, larraitze bialtzen digu Alcalá de Henarezen zelan dagoen belatza handiaren abia bat, eta hortxe zuzenean ere ematen dute, polita benetan. Eta hemen aurrez aurre danok antzar bikote bat, gaur goizean bertan agertu diren, eta bitu atzetik txilinporta txiki bat, orantxe kantuan gainera atzetik entzuten dana, eta hortxe lesken artean eskutatu da orantxe, hortxe aterako da, eta hortxe ikusten dugu igerian lasai asko bere udaberriko edo udako lumaje politorrekin. Neguan txilinportak gris kolorekoak edo izaten dira, marroi grisa, baina orain gorrizkak, eta hortxe ikusten duzue potxolo eginda. Eta hemen gozatu daigun, disfrutatu daigun antzar bikote honekin. Aspaldian ikusi ez ditugunak. Ze hemen Euskal Herritik eta nahiko ohikoa izaten da udaberri garaian da udazkenean
antzarren migrazioa ikustia, nola pasatzen diran egun horietan goruntz begira dago, zerbait dagoen seinale egoian, ez dakit, niruren bat edo, baina hortxe pasatzen dira itxurako formazioan, bezarka handi bat forura arte, Jesus, eta hemen antzarrauek, lehen adibidez, lehen Jesusegaz hitz egiten ibil ginen baten, horre polderrak dirala eta ez dirala, hitzak dirala, eta hien bila joaten salata, hitza horietan gelditzen ziren lehen, belardi horietan, sarritan, migrazio horretan antzarrak, baina antzarrak ehundaka antzar gelditzen ziren, orain gaur egun ere, gelditzen diren belardietan eta, baina gero eta gutxiago ikusten ditugu, ez dakit gutxiago jeisten diran Europatik, hegoalderantz, baina milasak eta milasak izaten dira gure gainetik gurutzatzen dutenak. Doñanarantzako bidean, Palentziako Lanarako urputzuetarako bidean, Bilafafilarantza, eta beste inguru batzutara negua pasatzera. Orain, aurten adibidez, gutxi izan dira ikusi ditugunak, behintzat egun batetan edo koinzidutu dituelan entzutea, beraiek egiten duten doinu berezi hori ez da, galdetzen digute ia ez aldan berandu antzarrak ikusteko. Hombre, antzarrak, bai, ja dagoeneko pasatuta egon beharko lidake, baina, bueno, iparrerantzako bideo horretan, batzuk adibidez, hortxe, herri eskegita gelditu daitezke eta hemen batzuk ikusten ditugu. Gainera, kurioso da, baina hauek belarra jaten egon dira, orain Urgezako urmaelaren ertzian gelditu dira bestelako landare batzuk jaten, uste dut, hemen ardiak ikusten dugu hori bai. Baina antzarreri badago beste landare bat gustatzen jakena, eta da, ez dakit euskera zelan ditzen den, ihimota bat da, kastañuela, eta da hi bat azpitik horrelako sustrai potolo batzuk daukosena, eta aretxe jaten ibiltzen da, burua uretan sartuta basatzen edo lokatzetan sartuta arek ataraten da bez eta jaten da bez. Baina orain, behitu, desagertu jakus hor atzian da, azaber, hemen ardia bakarrik latxa ardia utzi dute, eta hemen basate bikotia, honek ere politxak. Bai, jonek idazten dozku zondigatik, bezarka hondigat ararte be, eta bai, gaur goizian agertu dira antzar bikoti hori agertu da gaur goizian, orain eskutatu jakus, baina bueno, uste dut agertuko dirala arratsaldez emanaldi honetan ziar, eta berriz ere disfrutatzeko aukera izango dugu eurekin. Eta lehen komentatzen egon garana, zelako doinuak eta sortzen da bezan gainetik pasatzen diranean, eta danok entzun daizuen, eta ikusiko zuen zelan gogoratzen dutuen horrek udazkeneko urriko klauseta, ez dakit zer dan klauseta. Galdetzen digute haber klauseta gazteleraz zer den, baina ez daki seguru zer dan klauseta. Laguntzen badiguzu gehitxu hau. Eta hemen antzarraren doinua, ontsentzungo duguna. Hori, migrazioetan eta entzun alizaten dugun doinu benetan politxe. Oin eskutatu jaku barriro be, baina agertuko da, Eta migrazioetan, batzutan antzarrak izaten dira, beste batzutan kurriloak ere entzuten duguz, baina kurriloaren doinua beste bat da. Aurten entzun duguz, kurriloa erderaz grulla, esate zaiona. Eta, ez dakit, irudiren bat bai badaukatela uste dut, kurrilo hiena, aber saiatuko naz aurkitzen, ze migrazioan ere, gure inguruan agertzen jakusen
agertzen jakuz, eta migrazioan ontsi ikusiko duzu ez, zelako irudi politak ikusiten duguzen, batez ere udazkenian, kurrilo hauek egoarentza datozenean doinu hauekien, jarriko dut lehenengo haber ikusten dugun eta entzuten dugun, saiatuko naz aurkitzen ere bere doinua, Grulla erderaz, a ber aurkitzen duten, ontxe, saiatuko gara entzuten, segundotxo bat, aberdana prestatzen dodan, holanez, katxik la porra, txarone, oin zabalduko dut bideoa, danok ikusi daigun, eta doinu ere jarriko diegu. Horre dira, kurriloak. Horrek ikusi dugu zen, ikusi izan dugu zen irudi politek eta fondoan horrelako doinuekin, ez da? Idea bat egiteko hemendik ere batzutan pasatzen dirala kurriloak eta antzarrak ere, naiz eta batzutan ikusteko aukeran dirik ez dugun izaten. Eta gaur posarren gure inguruan antzarrauek agertu diralako noski. Aber gero aukera daukagun berriz ere, aber etortzen badira gorantz eta goitik ikusten dugu zen. Eta hemen beste gaurko protagonista bat, zankaluzea, batu da, kamez llargez. Bai, horret doinua kurriloenak inozizaztu egiten du, eta suertatzen baldin bazaizu egun baten horrelakoen migrazioa, Pirinioetatik eta itzela izaten da, hori bainetatik eta nola pasatzen dian leku askotan. Zazpira joten, arteako kanpatorrean, purtsua berandu da bilen erlojua, eta hemen zankaluze hauek, eta zankaluze hauek uste dut ja, horretariko batzuk, espero dut, gelditzeko etorri dirala, zeia gaur kopulan ere ikusi ditut. Eta lehen ez dakit erakotxe dizuedan, bai? Zer nolako kopula egiten duten zangalua zeuek. Bueno, ez dira romboak eta ipini behar, lasai, baina erakotxik edutzuet. Ze oso deigarria da, eta polita, zelako dantza egiten duten, harrek eta emeek kopula egin aurretik. Ontsi ikusiko duzue, zankaluze bat, bueno, bikote bat, txarone, ontsi pasatuko dut, irudia pasatu behar ditut, zer bestela, zelako liada daukadan hemen, pantailekin, ontsi itxaron, Jesus, txaron, ontsi saiatuko naz, a ber, aurkitzen dudan berriz, ez da ignorantza joan dan erez, zankaluzea eta putxua kontestuan jartzeko, amen. Jarriko dut zankaluzea, eta ikusiko dugu, zankaluze bikote baten kopula polit bat, hortxe irudietan, ikusten duzuen nola dantzan egiten duen, arrak, emearen inguruan, eta hortxe kopula.
berriz ere, oso azkar egiten duten gauza bata, Hortxe ikusten duzue, nola dantzan egiten duen albotik, kopularako prestatzen dira, eta oso dantza polita. Arrak eta meak egiten dutena. Benetan, ikustekoa, Bakit, guaier xamarra garana, baina hemen zankaluziak. Hauek ere, ja kopulan hasi dira gaur goizian, eta nik uste dut berton geldituko dirala behintzat saiatzeko abia bat egiten. Eta ia suerte apur batekin aurten lortzen duten txita batzuk aurrera ateratzia eta postasun bat ematia, ez da? Ze urtero txakurrak espaldin badira bisoia eta bisoia espaldin bada ez dakiz zer, beti ia gehienetan alperrik galtzen zaizkie abiak oso uranen ertzean egite dituzten abia benetan kuriosoak eta politak, Danari gustatu zaizue dantza zoragarria. Ontxe ader ikusten dudan eta erakusten dizuedan hola, abian ikusten dugun batan bat ze hainbat urtetan aurrez aurre egin diguzkigute abiak eta txitak atara ere, eta arazo pila bat izaten dituzte batez ere abian daudenean beste harrapari batzukin, ze beraientzako harrapariak ez dira bakarrik txakurrak. Figatzen basanete ontxe jarriko dizuedan bideoan, abiak egiten hasten direnean, hortxe ibili behar izaten dute kontuz, adibidez lertxuna euskarekin, ze berain txitak gustora jango lituzkete, hortxe ikuste ditugu, bata abian, uretan hortxe ikusten duzue, zelekutan egiten duten, eta hortxe lertxuna euskara atzetik despistatzen denerako arrautza bat edo txak lapurretan egiteko, ez da? Hortxe bikotia egia esan zankaluzeak eta oso erasokorra dira abian daudenan, eta ez dut ulertzen nola honi ez zioten eraso, baina seguruenik egingo ziotela, Hortxe zankaluzeen abien historia. Eta noski, baita ere ikusten ditugu batzutan, txitak ere agertzen direla. Hemen, Jesus, Maria. Ez dakit, zerbaiti eman diot, ez dakit, zeri eman diodan, katxiz. Musika bat agertu da hortik, ez da? Ontxe agertuko da. Eta amentxe erakutsiko dutzuet baina ez dira ikusten nola zankaluziek ataratzen duten aurrera abia bat, eta hortxe ikusiko dituzue txita batzu hauxe zankaluzearen abia hortxe irlatxo batetan, eta hortxe azpian dauzka txitak gordeta. Hortxe ikusten da bat txikitxo bat hor eskubitik agertzen. Normalean hauen jaiotzen direnean ies egiten dute abiatik, eta hortxe ibiltzen dira inguruan janari bila, hortxe bat ikusten duzu eskerretik hurbiltzen ere. Beraz hau, suertea izan genuen, urte batetakoa izan zen. Zankaluzeak abian. Eta, oase jarraitzera. Zankaluzeo gainera, behitu, portatu zaigu, geldi egonda, berataz hitz egiten egon garanean. Jarraituko dugu. Ez da gipa, antzarrek segin duten. Ze gaur protagonista moduan hartu ditzak, hemen dagoz. Eta gero beste batzuk ikusi ditut hortik eta hurbilduko gara. Hemen behitu ze politu dauden zankaluzea parkatu, antzarrak eta parean txilinporta ez da txilinporta.
uste dut murgilari arrunta izan dela, eta haune dira nik esan dizkizudan landareak. Hemen ikusten duzuen, uretan ikusten duzuen iantzeko hiek, eta hoien sustraiak nola ateratzen dituzten fijatu, mokoagaz tiratu, hor lokatzen da uretan sartzen dute, eta hortxe sustrai potolo horrek jantzen dituzte. Lokatzetan garbitu egiten dituzte, lokatzez, eta hortxe ikusten duzue, beraientzako, gutizia itzela katxiz laporra. Ontxe, saiatuko naiz ikusten, euskeraz zelan deitzen da, landare hau, kastañuela deitzen da gazteleraz, baina euskeraz ez dakit mota bat da, karex bat, edo estirpus, ez nago ziur. Eta hortxe, bi antzarrak, lehen belarra jaten da orain, landare horren sustraiak bilatzen. Hortxe, ikusten da berriz ere ikusiko zuen nola sartzen duen mokoa, uretan, sustrai hori bilatzen da alboan. Beitu, zelako ambientea dagoen hemen. Hemen dago kuliska txikia, biluriko bailon, hor dantzan da bilen txikitxo hori izan da, joan da, hortxe, egaz joan da. Kuliska txikia, handarrioz txiko, txibitona, baina martxa egin dugu. Lehen egon garana ikusten gertutik. Jarraituko dugu zamendik lertxuntxo itzainak ere ikusteko aukera izan dugu lehen. Baina ez dakipa, amentxe. Bai, hauek ere, beti ardien aurretik, janari bila, eta ikusiko duzu zelako lehen goizean ere ikusteko aukera izan dugu, nola izatzen da den. Buru hastin direnean horra mugitzen nervioso, tsak, botatzen dute ontsi ikusiko zi, hor badoa, ikusten dugun, buruaren mugimendu polita dauki, Hemen ardien artean lasai asko, beraiek mugitzen dituzten intsektuak eta horren atzetik oso irudi politak eskaintzen dauzkuzenak, baitu, ardiari hurbiltze zaizki, Hortxe, ardi kuadrilla lertxuntxoekin intsektuen bila, jan, batzutan ardien azpitik eta bezartzen dira, eta gainera, eta danetik oso irudi benetan politak. Ia ikusten dugun bat buruko mugimendu hori egiten. Ardi honi esaio gustatu, alboan egotia. Hortxe, lertxuntxo itzainak. Benetan, zirudi lasaigarriak ikusten gauden orantxe. Gure kojoka dabilen ardia, errenka dabilena ere, nik uste dut asko zero beto dagola, hause hirugarren hau da, uste dut. Bai. Baina, hobetotxo dagoen seinale. Sendatu genion, apur bat, apatxak, sendatu genizkion, da desinfektantea ere eman. Eta bat irudi, hobetzen doala. Baina espero dut, egun lehorrak eta egitea, lehortzen joateko zeukan zauria. Baina ondinok ikusten dugu, kojo apurtxo bat egiten duela. Atzetik ere, entzuten duzue zelako huerga da hon, txoriekin. Sosoak, txilinportak, kopetazuriak, txakurra. Errekatxindorra, benarri zarrunta ere, hortxe kopeta zuria, zarataka, fuerte jodu horre gainera. Eta sarritan ikusten ez dugun irudi bat. Antzarak, hemen Urdaibaiko Oruetako paduran.
Jarraitu daigun apurtxo bat, amendik. Hurbildu gaitezan Kopetasuri talde honetara. Bai, ardi bakoitzak bere karabina dauka, bai. Eta bakoitzak bestea laguntzen du. Bitu, orain entzuten izan dira Sankaluzeak hor kuik. Oso soinu berezia egiten dute, batez ere azarre daudenean. Bueno, pena orain hemen ez egotea, baina bueno, aukera holan etxetik ikusteko, eta gero bakizu, konfinamentua amaitzen danean guamentxe gongo gara. Zuen denon zain, noski neurri guztiak hartuta, eta dano gonbidatuta etorri zaitezten bertotik bertora ikusteko oraintxe virtualki erakusten ari garan irudia bai. Jarraituko dugu. Hemen abai, baitu, murgilari arrunta arra, ontxe, polita benetan. Abate murgilari bat, urazpian sartzen da janaria bilatzeko. Daude urrazaleko ateak eta abate murgilariak. Ikusten duzu zelako kontrola daukan. Berak, igerien jarraitzen du eta erdi lotan, burua eskutatuta eta hortxe. Martxan. Bildu gaitezan, irlatxora. Hemen kuliska, eta ontsi entzuten duzu hor, belerri zarrunta, jotake, isildu barik, zango dutze zein dan, beretan, politxadan egazti bat. Gaur goizean gainera, eraztunketa estazioan eta aukera egon da, ikusteko, eta uste dut badaukadala, holan, ahi ba, hemen ez daukat, igual, beraz, atzo, izango zen. Baina atzeko kantari hori erakotzeko dutzuet, noski. Joe. Oi, ez dut aurkituko ba. Ez ba. Katxiz. A ber, aurkitzen dudan. A ber, esaten dudanean gustatzen zaitera guztia, baina. A ber, amentxe. Aunque sea eskutan. Oin bai, aurkitu dut. Erakutsiko duzuet. Korratzean kantari dabilen hori zein dan. Segundo bat. Aiene. Hementxe, iruditan orantxe erakutsiko dizuedana, hor, isildu barik egoten dan Benarriz arrunta. Gure inguran ez dago abiarik egiten, baina ontxe iparrerantza doa, eta hortxe abiango duela. Hau, eraztunketa, estazioan hartutako Benarriz arrunta. Bai, marea gora, bai, Joana, gaur izan da arratsaldeko 4:27 minututan justo. Eta horrek eragin du arratsaldeko 6etan hasi garenean emanaldia, hegazti asko eta asko, paduran egon diranak gure artean sartzea, mareak lekurik ez dielako utzi,
handauden lokatzietan eta egoteko behitu hemen 6 zankaluze polit eta ia gure artean jarraitzen duten, hauke uste du ja dagoeneko ja marea jaisten hasi da. Eta marea jaisten hasten denean normalean hegazti asko berriz ere kanporantza joaten dira. Eta hemen ikusten dituzue basateentzako geritu dela irla, baina ez bakarri basateak, hemen bi badaude behintzat basateak ez direnak. Aiba, eta gure biluriko bailon dantzari hori kuliska txikia, kuliska dantzaria deitu beharko litzake, egia esan oso izen polita da. Hemen zertzeta eme baten ondoan, hau dira beste ahete batzu, hor ikuste zaie espilu berde hori, eta hemen zertzeta emea kuliskaren ondoan, eta zertzeta harra ontxe jarriko dute erdian hortxe lotan ja azkenengo bikotetariko bat. Bai, eta hemen gurekide batek linka, mareen taularen linka bota duze guretzako oso garrantzitsua dira, ez bakarrik hegaztiak ikusteko. Hemen mareak, bueno, dena baldintzatzen dute. Bai. Aiba, orain zentzuten da eman dit ubarroia dela, baina ez da egipa, ubarroirik gaur ez dut ikusi, baina agian etorri diria. Eta hemen, ikusten duzue kuliska txikia bere xibitona, katalanez, Andarrios Chico, gazteleraz. Eta mikrofonak, bai, mikrofonak daude hemen, galdetzen digu Carmelek, mikrofonak daude, esango dut, paduraren ondoan, holan, etxetxo bat dago, daukagu egin da gurrezkoa, eta klaro, atzeko partetik, jendea bizi da ere, eta batzutan, euren etxetatik, ez da haitzen askotan, ez da espadin baldi da hurbiltzen, baina bai entzuten da, jendearen batzutan algarak, eta arratsaldeko 8 jartzen baldin baduzue, jendearen txaloak entzungo dituzue. Gero inguruko etxe batzutakoak abestu ere egiten dute, eta hor danak ere entzuten dira inguru honetatik. Ze egia esan ez gaude isolatuta. Urdaibai berzenterra dago justo herriaren ertz batetan, padurarantza, eta gero herria banatzen ditu dauzkagun basotxo hauek, ez da, baina gertu etxeak daude, baserriak, eta hemen, behitu, ahate txistularia. Eta nahi galdetzen, jone galdetzen digu, segun eta mareak zelakoa diran zer dagoen, da bai, egia, marea goian dagoenean, normalean, kanpoan ibiltzen diren hegaztiak, janari bila ibiltzen direnan marea bea dagoenean, inguru honetan antza hurbiltzen dira atxeden hartzera. Eta jeisten hasten denean, zak, danak kanpora. Ontsa ikusiko dugu, nahi duzue, hurbilduko gara Padurako meandrora, erdiko erreiora, ikustera marea zelan dago, baina orain ja goiko kameratik ikusten dut asko jaitsi dala. Ja, marea erdian egongo da, erdian ez baina. Bai, behitu ikusten duzue, erreioa, hortxe, zulo hori utxik daula. Eta beste batzutan hortxe goten da, beteta. Galdetzen digun maika ber kuliska txiki hori txikiena dan. Badaude txikiagoak, txirriak eta, antzerakoak. Teming, txirria eta horiek, antzerakoak dira baina txikitxoagoak oraindik. Eta, abitu, hemen ontxe entzuten dena, hauxe. Isildu da. Baten du, entzun egin dirala. Aberazten dan berriz. Hori zozoa. Oin ez dakit.
gainera norbait belarra eragitzen edo hasi da. Hurbildu gaitesan. Aber, Mokosabal gure arte jarraitzen duten edo marea berarekin ez ondino gamen dagoz. Ontxe dabil, kantatzen. Hortxe fondoan entzuten da krik, krik, krak, 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 krik, 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 krik. Tamen, bost Mokosabal lirain, gure aurrean, atxeden hartzen. Eta lehengo gunean, bueno, lehengo nausokoak izango zian, baina lehengo gunean neuri astu zitzaidan mikrofonoa, eta entxentzute zan, nire itzalditxoa telefonoz nire anaiarekin berbetan, baina idea bat egin dezazuen, erakutsiko dutzuet Google Eartheko mapa batekin. A ber, jo, Jesus, a ber, txarra naiz batzutan da. A ber, ikusten dugun. Erakutsiko dutzuet, nun gauden, justo eta horrela konturatuko zarete, nola ez gaudela gizakiri gabeko leku batetan. Beitu, hau da Urdaibai, ikusten duzu hemendik sarrera, hemen Izaroko irla, hemen gainera oso kuriosoa da ze urte honetan, iazko urtean kanpaina bat egin gendun hemen, komentatuko dizuet egun baten kanpaina horren undinorakoak, erastunketa kanpaina bat, eta hemen gu ikusten gara. Bertan dagoen konbentuko astarnen artean, hor denda batetan, eta Irlan zehar, hainbat erastunketa estazio bat montatu zen, eta hortxe hegaztien joanetorriak jarraitzen. Bizkaiko golkoa nola gurutzatzen zuten ikusteko, hori dago Urdaibaiko sarreran, eta Urdaibaiko sarreratik sartzen bagara, Mundaka, Laidako hondartzak, jarriko dizkizuet egun batetan, hemen Urdaibaik eskaintzen duen gauza guztiak, beraz, konfinamentua amaitzen denean, urreratu ezagutzen ez duzuenok, eta ezagutzen duzuenek ero, zebadakizu hemen, naturaz gozatzeko, inguruaz gozatzeko, herrietaz gozatzeko, gastronomiaz noski, txakolina ergaz, noski, pintxotxo batekin, nor joango litzake ontxe, Laidako hondartzako taberretara pintxotxo bat, eta txakoli bat hartzera, ontxe momentuan nik uste dut. Eta bueno, itxasadarretik sartzen gara, lehenago daude, Hi Petra, hello, Petra da gure lagun bat, bai, Baden Cityk jarraitzen duela eta entzuten gaitu. Hi Petra and Teunis. Eta gustatzen zaie ere euskaraz entzutia. Beran, bikoteak frisieraz hitz egiten du oso ondo. Eta hemen ikusten dituzue, eta ontxe behitu Holandakin kontaktu, The Netherlandsekin kontaktu zuzenean, hemen gu Urdaibaiko biosfera reservan dauden oraindik gelditzen diren polderretariko batzuk. Eta leku hauetan gelditzen dira normalan antzarrak eta beraien migrazioetan polderretan, justo hemendik munekin eta dikeekin, konportekin eta eraikitako lurrari, itxasoari irabazitako lurrak. Eta hemendik jarraitzen badugu barrurantza, ja, goipaduran sartzen hasten gara, ikuste dituzu zelako kanalak, meandroak, eta hemen gure herria, Gautegi Zarteaga, ez da herri handia, polita bai, eta gauza politaskoak ditu, baserriek eta ingurua zoragarria da, eta gu gaude, abentxe bertan, karreteratik oso gertu, eta ikusten duzue gure inguruan, hemen daudela padurak, baina bizilagunak ere bat ditugula, oso gertu gainera. Mikrofonoa justo dago amentxe dagoen txabolatxo honetan,
Paduran bertan, eta hortik, pentsa guk ere hitz egiten dugunean entzuten zaigu, eta gero inguruan hemen ikusten duzue landazabala, herritik separatzen, Spoonbills edo leipela Nederlanderaz, eta hemen ikusten duzue baita ere gaztelua, eta lehen gogunean asientek esaten ziguna, behitu zelako piztina daukan dorretariko batetan, horaxe ere pintxotxo batekin eta txakolitxo batekin primeran egoteko. Beraz, ez daukazu egaltzerik, hemen. Amaitzen denean egoera hau, bakizue, urreratu zaitezte Gautegi Zarteagara, Gernikara, Urdaibai osora, Bermio, Busturira, leku guztietara. Eta hemen ikusten duguz mokosabal polita hauek, these amazing leipelars, Petra and Theonis, and yesterday we were able to read a code of rings, a color code of rings, and I'll send you maybe this afternoon or this evening to know about their histories. Thank you very much, Petra. Eta hementxe komentatzen dion zelan atzo gai izan ginen irakurtzeko, etorri zan mokosabal bat, eta beraiek dira hor idazten digutenak, ontsi idazten dabiltzenak txatean, lanean dabiltzanak mokosabalen proiektuakin. Erastuntzen mokosabalak bertan. Herbereetan. Eta hemenik irudi hauekin dik neuk bihar arte esango dizuet arratsalde polit bat esan dezazuela danok, zaudeten lekuetatik bai, Euskal Herri osotik, Penintxula osotik, kanpotik ere Europatik, hortxe Herbeeretatik, de Nederlandsetik, gure lagun horiek ere, eta ilunabar politanekin, ikusiko zuek gaur zelako ilunabar polita sortu daitekeen, nik bihar arte esango dut, eta bihar kontu gehiago hegaztiari buruz, eguraldiari buruz, okurritzaz zaizkigun gauza guztiari buruz, historiari buruz ere noski, Urdaibaiko biosfera erreserbari buruz, kulturari buruz, ze hemen daneti daukagu gizakia, fauna, flora, paisaje zoragarri bat, lasaitasun zoragarria ere aldugunean, eta noski lokuzioak berriz ikustea edo zerbait galdu duzuela pentsatzen baduzue, bakizue gutxi barru YouTubeko kanalean igoko ditugula eta antxe ikusiko dituzue oiek, hemen Sankaluzeri ere gero arte, eta beraz arratsalde bat izan daizuela danok. Have a good evening everyone.